En esta presentación vamos a definir las desigualdades en ecuaciones, veremos sus propiedades y trabajaremos algunos ejercicios. Una desigualdad es una expresión que compara dos cantidades por medio de los signos mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. Son ejemplos de desigualdades: 7 mayor que 2, menos 5 menor que menos 1, 6 mayor o igual que 3, 9 menor o igual que 19. Cuando en la desigualdad se tienen variables, la expresión recibe el nombre de inecuación. Tal es el caso de las expresiones menos 5x más 8 mayor que 7 y 6 menos 2x menor o igual que 10. Solución de inecuaciones. Solucionar una inecuación es encontrar los posibles valores que tiene la variable teniendo en cuenta la condición dada en la expresión. Existen inecuaciones lineales, cuadráticas, simultáneas y con valor absoluto. En esta presentación trabajaremos lineales y cuadráticas. Para poder solucionar las inecuaciones es importante tener en cuenta las propiedades de las desigualdades. Si a, b y c son números reales, una primera propiedad establece que si a es menor que b, entonces a más o menos c es menor que b más o menos c. Esto significa que a los dos lados de una desigualdad se puede sumar o restar la misma cantidad y la desigualdad se conserva. La segunda propiedad dice que si a es menor que b y c es mayor que 0, entonces a por c es menor que b por c. Esto quiere decir que si a los dos lados de una desigualdad la multiplico por un número positivo, la desigualdad se conserva. La tercera propiedad establece que si a es menor que b y c es menor que 0, entonces el producto de a por c es mayor que el producto de b por c. Es decir, que si los dos lados de una desigualdad se multiplican por un número negativo, la desigualdad se invierte o cambia. La cuarta propiedad dice que si a es mayor que 1, entonces 1 sobre a va a ser un valor entre 0 y 1. La quinta propiedad nos dice que si a es un valor entre 0 y 1, entonces 1 sobre a va a ser un valor mayor que 1. Y la sexta propiedad establece que si a es menor que b, entonces 1 sobre b es menor que 1 sobre a. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de solución de inecuaciones. En el primer ejemplo tenemos la expresión 7x menos 1 sobre 3 mayor o igual que x más 2 sobre 4. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar a los dos lados de la desigualdad por 12 para poder cancelar los denominadores. 12 es el mínimo común múltiplo de 3 y 4. Cancelamos los denominadores, simplificamos al lado izquierdo y al lado derecho. Nos queda entonces la expresión 7x menos 1 todo multiplicado por 4 es mayor o igual que x más 2 multiplicado por 3. Es importante escribir los paréntesis para indicar que toda la expresión dentro del paréntesis está multiplicada por el número. Aplicamos propiedad distributiva para resolver las operaciones. 4 por 7x es 28x y 4 por menos 1, menos 4. Eso es mayor o igual que el resultado de 3 por x, que es 3x, más el resultado de 2 por 3, que da 6. Ahora vamos a sumar el inverso aditivo u opuesto de menos 4, que es más 4, y el inverso aditivo u opuesto de 3x, que es menos 3x, a los dos lados, para poder eliminar esos términos a un lado de la desigualdad y que nos queden todos los términos con x a un lado y los términos que no tienen x al otro lado. Al aplicar la propiedad del inverso aditivo, nos queda entonces la expresión 28x menos 3x mayor o igual que 6 más 4. Reduciendo términos semejantes y resolviendo operaciones, nos quedaría que 25x es mayor o igual que 10. Aplicamos ahora el recíproco, la propiedad del inverso multiplicativo, para poder eliminar el término que está multiplicando a la x. Multiplicamos entonces por un 25avo a los dos lados de la desigualdad. Como este número es positivo, la desigualdad se conserva. Al resolver la operación nos quedaría que x es mayor o igual que 10 25avos. Simplificando la fracción, tenemos que x es mayor o igual que 2 quintos. En este caso dividimos numerador y denominador entre 5.
Por lo tanto, la solución de la desigualdad son todos los números reales mayores o iguales que 2/5. Vamos a representar la solución. Como intervalo tendríamos que es el intervalo que va desde menos 2/5 hasta más infinito. Como incluimos el 2/5, en ese lado del intervalo, el paréntesis es un paréntesis cuadrado. Como conjunto decimos que es el conjunto de las x que pertenecen a los reales tales que x es mayor o igual que 2/5. Gráficamente dibujamos la recta numérica, ubicamos el valor de 2/5, como lo incluimos marcamos un círculo coloreado en ese punto y todos los valores mayores o iguales que 2/5 son los que están a la derecha de este valor en la recta numérica. Por lo tanto, resaltamos todo ese espacio de la recta numérica con otro color. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Tenemos la expresión menos 7/9 por p menos 1/4 es menor que 5/8 por p más 2/5. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad del inverso aditivo y sumar a los dos lados las mismas expresiones. Las expresiones que vamos a sumar son el opuesto o inverso aditivo de menos 1/4, que es 1/4, y el opuesto o inverso aditivo de 5/8 por p, que sería menos 5/8 p. Todo esto con el propósito de que nos queden los términos que tienen la variable a un lado y los que no tienen variable al otro lado de la desigualdad. Anulamos menos 1/4 más 1/4 al lado izquierdo y 5/8 p menos 5/8 p al lado derecho. Nos queda entonces la expresión menos 7/9 por p menos 5/8 p es menor que 2/5 más 1/4. Resolvemos las operaciones con fracciones a los dos lados de la desigualdad. En el lado izquierdo, el mínimo común múltiplo o común denominador es 72, y al resolver la operación nos queda en el numerador menos 56p menos 45p. En el lado derecho, el común denominador es el mínimo común múltiplo entre 5 y 4, que es 20, y al resolver la operación en el numerador nos queda 8 más 5. Al reducir términos semejantes, en cada uno de los lados de la desigualdad, nos queda que menos 101/72 p es menor que 13/20. Ahora vamos a multiplicar por el recíproco o inverso multiplicativo de menos 101/72. Todo esto con el propósito de que la p quede sola al lado izquierdo. El recíproco de menos 101/72 es menos 72/101. Como este es un número negativo, por las propiedades que vimos de las desigualdades, al multiplicar a los dos lados de la desigualdad por un número negativo, la desigualdad cambia. Por eso, al indicar el producto, en vez de escribir el signo menor que, lo cambiamos por el signo mayor que. Resolvemos entonces la operación, en este caso podemos simplificar al lado derecho y obtenemos que p es menos 234/505. Por lo tanto, la solución de la desigualdad son todos los números reales mayores que menos 234/505. En este caso, como se tiene el signo mayor que, no se incluye ese valor. Si representamos la solución como intervalo, tenemos que sería el intervalo que va de menos 234/505 hasta más infinito. Como en este caso no se incluye el menos 234/505, escribimos un paréntesis redondo en ese lado del intervalo. Como conjunto, tenemos que es el conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor que menos 234/505. En la recta numérica o gráficamente dibujamos la recta real, ubicamos el valor de menos 234/505 y en este caso, como son todos los valores mayores que él, serían los valores que estén a la derecha. Pero como no se incluye el valor, el círculo que representamos en el punto donde está menos 234/505 no lo vamos a colorear. Demarcamos entonces todo el espacio de la recta que está a la derecha de ese punto para indicar que esa es la solución de esta inecuación o desigualdad. En este tercer ejemplo vamos a resolver la inecuación x al cuadrado menos 11x menor que menos 18. Podemos identificar que es una inecuación cuadrática ya que el mayor exponente que tiene la variable es 2. Existen varios métodos para solucionar este tipo de inecuaciones. Lo primero que debemos hacer es buscar
que queden todos los términos a un lado del signo de la desigualdad y al otro lado quede 0. Para lograr eso, en este ejercicio, lo que debemos hacer es sumar 18, que es el opuesto o inverso aditivo de menos 18, a los dos lados de la inecuación, teniendo en cuenta las propiedades de las desigualdades. Resolviendo operaciones, obtenemos x al cuadrado menos 11x más 18 menor que 0. Ahora debemos factorizar la expresión que está al lado izquierdo de la inecuación. Aplicamos entonces el caso del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y obtenemos que la factorización de x al cuadrado menos 11x más 18 es x menos 9 por x menos 2, logrando entonces la inecuación x menos 9 por x menos 2 menor que 0. Ahora, el producto de x menos 9 por x menos 2 debe ser menor que 0, es decir, debe ser un número negativo. Y esto se logra cuando uno de los factores es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, esto se tiene cuando se cumple que x menos 9 es menor que 0, o sea, es un número negativo, y x menos 2 es mayor que 0, o cuando se tiene que x menos 9 es mayor que 0, es decir, es un número positivo, y x menos 2 es menor que 0, es decir, es un número negativo. Analicemos ahora cada uno de los casos que hemos determinado. Según el primer caso, de x menos 9 debe ser menor que 0 y x menos 2 debe ser mayor que 0. Despejando la x en cada una de esas inecuaciones tendríamos que x es menor que 9 y x es mayor que 2. Vamos a representar en la recta real esas dos desigualdades, x menor que 9 y x mayor que 2. Para el caso de x menor que 9, debemos ubicar el 9 y como este valor no se incluye, hacemos un círculo sin rellenar. Los valores menores que 9 son todos los números que están a la izquierda de 9. Trazamos entonces la línea que va desde menos 9 hacia menos infinito. Ahora representamos los valores mayores que 2. Ubicamos el 2 en la recta real y ahí hacemos un círculo sin rellenar, ya que este valor no se incluye. Mayores que 2 son los números que están hacia la derecha del 2, por lo tanto trazamos una línea desde 2 hasta más infinito. Debemos comparar estas dos representaciones gráficas y buscar los números que son comunes a las dos, ya que se deben cumplir las dos condiciones. Vemos en este caso que los números que están comprendidos entre 2 y 9 cumplen las dos desigualdades. El 2 no se incluye, puesto que no se está incluyendo en la segunda desigualdad, la de x mayor que 2, y el 9 tampoco se incluye, ya que en x menor que 9 este valor no está incluido. Por lo tanto, la intersección de los intervalos es el intervalo que va desde 2 hasta 9 sin incluir los extremos. Por eso colocamos paréntesis redondo a los dos lados. Veamos el otro caso. Que x menos 9 sea mayor que 0 y x menos 2 sea menor que 0. Al despejar la variable en cada caso tendríamos que x debe ser mayor que 9 y x debe ser menor que 2. Deben darse las dos condiciones de manera simultánea, por eso es que buscamos la intersección al representar los intervalos. Graficamos cada uno de los intervalos. X mayor que 9. Ubicamos el 9 en la recta y como este valor no se incluye, hacemos un círculo sin rellenar. Los números mayores que 9 son todos los que van hacia la derecha de este valor. Ahora ubicamos los x menores que 2. Identificamos el 2 y como este valor no se incluye, hacemos un círculo sin rellenar. Los valores menores que 2 son todos los que están a la izquierda del 2. En este caso, vemos que estos dos intervalos no tienen elementos comunes. Por lo tanto, la intersección de los dos conjuntos es vacía y no hay solución para este caso. Es decir, no hay ningún número real que cumpla la condición de ser a la vez mayor que 9 y menor que 2. Concluimos entonces que la solución de la inecuación x al cuadrado menos 11x menor que 18 es el intervalo abierto de 2 a 9. Un segundo método que se puede aplicar para solucionar este tipo de inecuaciones es el siguiente.
Una vez que se ha factorizado la expresión, lo que se hace es igualar a 0 cada uno de los factores y se despeja el valor de la variable para identificar los valores críticos. Los valores críticos son aquellos que hacen la expresión igual a 0. Teníamos entonces que la factorización de la expresión era x menos 9 por x menos 2. Si igualamos a 0 x menos 9 y despejamos, obtenemos que x es 9. Si igualamos a 2 x menos 2 y despejamos la x, obtenemos que x es 2. Ahora vamos a representar en la recta real los signos de los valores posibles que obtiene cada expresión. Primero, para x menos 9. Cuando x vale 9, el resultado de la expresión nos da 0. Por eso se considera un valor crítico. Si reemplazamos la x por un valor mayor que 9, esa diferencia x menos 9 nos va a dar un número positivo. Y si reemplazamos la x por un valor menor que 9, nos va a dar un número negativo. Entonces, para x menos 9, identificamos los signos de los resultados. A la derecha del 9, los resultados de la operación me dan un número positivo y a la izquierda me dan un número negativo. Hacemos lo mismo con x menos 2. Cuando x vale 2, el resultado de la operación es 0. Si reemplazamos la x por un valor mayor que 2, el resultado de la resta es positivo, mientras que si lo reemplazamos por un valor menor que 2, el resultado es negativo. Entonces, para x menos 2, cuando tomo cualquier valor a la derecha de 2, el resultado de la operación es positivo, por eso lo escribo con signo más, y a la izquierda represento con signo menos, ya que la diferencia entre cualquier número que sea menor que 2 y 2 me va a dar un número negativo. Ahora veamos qué pasa con el producto de x menos 2 por x menos 9. Podemos observar que para los números que son menores que 2, los dos resultados de las operaciones x menos 9 y x menos 2 nos darían negativos. Al multiplicar dos números negativos, el resultado es positivo. En el caso de los números comprendidos entre 2 y 9, tenemos que x menos 9 nos da un número negativo, mientras que x menos 2 nos da un número positivo. Al multiplicar esos dos valores, el resultado nos daría un número negativo. Para los números que son mayores que 9, x menos 9 nos da un número positivo y x menos 2 también nos da un número positivo. Por lo tanto, al multiplicar los dos valores aplicando la ley de los signos de la multiplicación, nos daría como resultado un número positivo. Vemos entonces que el único caso en el cual esa multiplicación nos da negativa es cuando toma valores entre 2 y 9. No se incluyen esos extremos 2 y 9, ya que para esos dos valores el resultado de la operación sería 0. Concluimos entonces que la solución de la inecuación es el intervalo de 2 a 9 sin incluir los dos extremos. Obtuvimos la misma solución que en el método anterior. En el tercer método que se puede aplicar hacemos lo siguiente. Nuevamente, una vez que hemos factorizado la expresión, igualamos cada factor a 0 e identificamos valores críticos. Ya habíamos dicho que los factores son x menos 9 y x menos 2. Si los igualamos a 0 y despejamos la variable, obtenemos x igual a 9 y x igual a 2. Ahora vamos a representar en la recta real esos valores críticos para determinar en cuántas partes queda dividida la recta real. Ubicamos el 9 y ubicamos el 2. Vemos que la recta real queda dividida en tres partes, desde menos infinito hasta 2, desde 2 hasta 9 y desde 9 hasta infinito. Entonces identificamos tres intervalos, de menos infinito a 2, de 2 a 9 y de 9 a infinito. No vamos a incluir los extremos 2 y 9 en ninguno de los intervalos, ya que para esos valores la expresión nos daría como resultado 0. Y necesitamos que nos dé menor que 0. Ahora lo que vamos a hacer es construir una tabla en donde vamos a tener en cuenta los intervalos identificados y los factores que obtuvimos al resolver la expresión. En las columnas colocamos como títulos los intervalos obtenidos, de menos infinito a 2, de 2 a 9 y de 9 a infinito. Recordemos que esos intervalos son abiertos, ya que la desigualdad es menor. Ahora,
Para el factor x menos 9, si la x la reemplazamos por un valor que esté comprendido entre menos infinito y 2, el resultado de esa operación nos va a dar un número negativo. Si la x la reemplazamos por un número comprendido entre 2 y 9, el resultado de la operación también nos va a dar un número negativo. Si la x la reemplazamos por un valor entre 9 e más infinito, sin incluir el valor de 9, el resultado de la operación nos da un número positivo. El segundo factor es x menos 2. Si reemplazamos la x por un valor comprendido entre menos infinito y 2, el resultado de la operación nos va a dar un número negativo. Si reemplazamos la x por un valor comprendido entre 2 y 9, el resultado de la operación nos da un número positivo. Y si reemplazamos la x por un número mayor que 9, el resultado de la operación también nos da positivo. Analicemos ahora el producto x menos 9 por x menos 2. Cuando el intervalo va de menos infinito a 2, x menos 9 nos da un número negativo y x menos 2 nos da un número negativo. Al multiplicar esos dos términos nos daría entonces un número positivo. En el intervalo comprendido entre 2 y 9, x menos 9 es negativo y x menos 2 es positivo. Por lo tanto, el producto nos va a dar negativo. En el intervalo que va desde 9 hasta infinito sin incluir el 9, los resultados de las dos operaciones x menos 9 y x menos 2 son positivos. Por lo tanto, el producto también es positivo. Vemos entonces que solamente en el intervalo que va desde 2 hasta 9 sin incluir esos extremos, el resultado del producto de x menos 9 por x menos 2 nos da un número negativo. Por lo tanto, establecemos que la solución de la inecuación x al cuadrado menos 11x menor que menos 18 es el intervalo que va comprendido entre 2 y 9, es decir, todos los números reales que son mayores que 2 y menores que 9. Como el intervalo es abierto, escribimos paréntesis redondo en los dos extremos. Vemos que obtuvimos la misma solución que los dos métodos anteriores. Vamos a resolver ahora este cuarto ejemplo. Tenemos la inecuación menos 4x al cuadrado más 20x menos 24 sobre x al cubo más x al cuadrado menor o igual que 0. En este caso, lo primero que vamos a hacer es factorizar las expresiones del numerador y el denominador. 4, 20 y 24 tienen como máximo común divisor a 4. Entonces sacamos factor común 4, que multiplica a menos x al cuadrado más 5x menos 6. En el caso del denominador, el máximo común divisor sería x al cuadrado. Ese es el factor común que multiplica a x más 1. Vamos a volver a sacar factor común en el numerador, el menos 1, para que el x al cuadrado quede con signo positivo y así podamos factorizar la expresión aplicando el trinomio x al cuadrado más bx más c. Entonces, como sacamos el menos afuera del paréntesis, los términos dentro del paréntesis cambian de signo y nos quedarían x al cuadrado menos 5x más 6. Al factorizar x al cuadrado menos 5x más 6 aplicando el trinomio x al cuadrado más bx más c, obtenemos los términos x menos 3 por x menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar los signos a uno de esos factores para poder quitar el c menos que está allá afuera. Entonces nos quedaría 4 por 3 menos x por x menos 2 sobre x al cuadrado por x más 1. Pero para quitar el 4 que está multiplicando, lo que debemos hacer es multiplicar a los dos lados de la desigualdad por el recíproco o inverso multiplicativo de 4, que sería un cuarto. Entonces, por propiedades de las desigualdades, multiplicamos a los dos lados por un cuarto. Como un cuarto es un número positivo, el signo de la desigualdad se conserva. Al simplificar en la izquierda el 4 que multiplica y el 4 que divide, obtenemos la expresión 3 menos x por x menos 2 sobre x al cuadrado por x más 1 menor o igual que 0. Ahora, ya que hemos factorizado la expresión y ya no se puede factorizar más,
Vamos a igualar cada uno de los factores de la variable a 0 y vamos a despejar para poder identificar los valores críticos. El primer factor del numerador es 3 menos x igual a 0. Al despejar la x obtenemos que x es igual a 3. En el segundo factor del numerador tenemos x menos 2 igual a 0. Al despejar la x obtenemos x igual a 2. En el caso del denominador tenemos x al cuadrado igual a 0. Si despejamos la x, sacando raíz cuadrada a los dos lados, obtenemos que x es igual a 0. Y en el último factor del denominador tenemos x más 1 igual a 0. Despejando la x obtenemos x igual a menos 1. Representamos en la recta real los signos de los valores posibles en cada una de las expresiones. Tenemos entonces las expresiones con los valores críticos obtenidos. Ahora vamos a dibujar la recta real y vamos a analizar cada una de esas expresiones. Para el caso de 3 menos x, esta expresión se hace 0 cuando x vale 3. Si reemplazáramos la x por un valor mayor que 3, el resultado de la operación sería negativo. 3 menos 5 da menos 2. 3 menos 9 da menos 6. Y si reemplazamos la x por un valor menor que 3, el resultado de la operación nos va a dar positivo. 3 menos 1 es 2. 3 menos menos 2 nos da 5. Entonces, a la izquierda del 3, los resultados de la operación dan positivos. A la derecha del 3, los resultados de la operación dan negativo. Veamos ahora qué pasa con x menos 2. Esta expresión se hace 0 cuando x vale 2. Si reemplazamos la x por un valor mayor que 2, el resultado de la operación es positivo. Y si lo reemplazamos por un valor menor que 2, nos da negativo. 4 menos 2 da 2 positivo. 9 menos 2 da 7 positivo. Si tomo un número a la izquierda de 2, como por ejemplo 0 menos 2 me da menos 2, menos 3 menos 2 me da menos 5. Entonces escribimos los signos. A la izquierda del 2 el resultado de la operación es negativo, a la derecha del 2 el resultado de la operación x menos 2 da positivo. X al cuadrado. X al cuadrado se hace 0 cuando x vale 0. Si reemplazamos la x por un valor mayor que 0, el resultado de la operación nos da positivo. 4 al cuadrado es 16, 6 al cuadrado es 36, 7 al cuadrado es 49. Si reemplazamos la x por un número negativo, también nos da positivo, ya que todo número elevado al cuadrado da positivo. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1. Entonces, en este caso, para cualquier valor real diferente de 0, x al cuadrado es un número positivo. Veamos ahora qué pasa con x más 1. X más 1 se hace 0 cuando x es menos 1. Si reemplazamos la x por un valor que sea mayor que menos 1, el resultado de la operación nos va a dar un número positivo. 2 más 1 es 3, 5 más 1 es 6. Si reemplazamos la x por un valor menor que menos 1, el resultado nos va a dar negativo. Menos 2 más 1 da menos 1, menos 3 más 1 da menos 2. Entonces colocamos los signos. A la izquierda de menos 1, es decir, para valores menores que menos 1, el resultado de x más 1 es negativo, mientras que para valores mayores que menos 1, el resultado de la operación da positivo. Ahora vamos a analizar numerador y denominador por aparte. En el numerador teníamos el producto 3 menos x por x menos 2. Admiremos ahora las expresiones 3 menos x y x menos 2 con los signos correspondientes. En el intervalo que va de menos 3 a menos 1, vemos que 3 menos x es positivo, mientras que x menos 2 es negativo. Por lo tanto, ese producto sería negativo. En el intervalo comprendido entre menos 1 y 0, 3 menos x es positivo y x menos 2 es negativo. Por lo tanto, el producto de los dos factores va a ser negativo. En el intervalo comprendido entre 0 y 2, 3 menos x es positivo y x menos 2 es negativo. Por lo tanto, el producto nos va a dar negativo. En el intervalo comprendido entre 2 y 3, 3 menos x es positivo
y x menos 2 es positivo, por lo tanto el producto es positivo. Y en el intervalo comprendido entre 3 y más infinito, 3 menos x es negativo y x menos 2 es positivo, por lo tanto el producto es negativo. Ahora veamos la expresión del denominador. En el denominador teníamos x al cuadrado por x más 1. X al cuadrado es positivo para cualquier número real. En el intervalo que va de menos infinito hasta menos 1, sin incluir el menos 1, el signo de la operación x más 1 es negativo. Y si multiplico un número negativo por un número positivo me da negativo. El signo de x al cuadrado es positivo en el intervalo entre menos 1 y 0. Y el signo de x más 1 también es positivo en ese intervalo. Por lo tanto, el producto de x cuadrado por x más 1 va a ser positivo. En el intervalo entre 0 y 2, x al cuadrado y x más 1 son positivos. Por lo tanto, el producto de estos dos términos va a ser positivo. En el intervalo entre 2 y 3, x al cuadrado y x más 1 son ambos positivos. Por lo tanto, el producto de las expresiones me va a dar un número positivo. Y en el intervalo que va de 3 a infinito, sin incluir el 3, x al cuadrado es positivo y x más 1 también es positivo. Por lo tanto, el producto de los dos términos me va a dar positivo. Ahora miremos qué pasa con el cociente de 3 menos x por x menos 2 sobre x al cuadrado por x más 1. En el intervalo que va hasta menos 1, el numerador nos dio un número negativo y el denominador también nos da un número negativo. Por lo tanto, por la ley de los signos, el cociente nos va a dar un número positivo. En el intervalo entre menos 1 y 0, el numerador 3 menos x por x menos 2 es negativo, mientras que el denominador x al cuadrado por x más 1 es positivo, por lo tanto el cociente da negativo. En el intervalo entre 0 y 2, el numerador es negativo y el denominador positivo, por lo tanto el cociente es negativo. En el intervalo entre 2 y 3, numerador y denominador son ambos positivos, por lo tanto el cociente es positivo. Y en el intervalo que va de 3 a infinito, sin incluir el 3, el numerador es negativo y el denominador es positivo. Por lo tanto, el cociente va a dar un número negativo. Vemos entonces en este caso que el cociente es positivo en el intervalo que va de menos infinito hasta menos 1 sin incluirlo. Es negativo en el intervalo comprendido entre menos 1 y 0. Es negativo en el intervalo comprendido entre 0 y 2. Es positivo en el intervalo comprendido entre 2 y 3. Y es negativo en el intervalo comprendido entre 3 y más infinito. Podemos establecer entonces que la solución sería el intervalo que va de menos 1 a 0 sin incluir el menos 1, ya que el denominador de la expresión nunca puede ser 0, puesto que no podemos dividir entre 0. Por esa razón no incluimos el menos 1 en la solución. 0 tampoco lo incluimos porque al reemplazar la x por 0, el denominador se volvería 0. Y ya dijimos que en una división el denominador o el divisor no puede ser 0. Este intervalo entre menos 1 y 0 sin incluir los extremos es solución, puesto que entre esos dos valores el cociente da negativo. Pero también en el intervalo que va comprendido entre 0 y 2. Por lo tanto, unimos los intervalos de menos 1 a 0, unido el intervalo de 0 a 2. No incluimos el 0 porque hace que el denominador se vuelva 0. Sí incluimos el 2, ya que en la inecuación aparece la expresión menor o igual que 0. Y la expresión es 0 cuando el numerador vale 0. Al reemplazar la x por 2, el numerador se hace 0, quiere decir que ese valor sí es parte de la solución. Esos dos intervalos lo vamos a unir con el intervalo que va de 3 a infinito, incluyendo el 3, puesto que en el caso de reemplazar la x por 3, el numerador se hace 0.
Por lo tanto, la solución de esta inecuación es el intervalo que va de menos 1 a 0 sin incluir los extremos, unido el intervalo que va de 0 a 2 incluyendo solamente el 2, unido el intervalo que va de 3 a infinito incluyendo el 3. Esta inecuación la podemos resolver por un método similar al tercer método que aplicamos en el ejemplo anterior. Una vez que hemos factorizado, vamos a identificar para cada uno de los factores los valores críticos. Ya habíamos encontrado que los valores críticos son 3, 2, 0 y menos 1. Lo que vamos a hacer es ubicar esos valores críticos en la recta real para determinar en cuántas partes queda dividida. Ubicamos entonces el 3, el 2, el 0 y el menos 1. Y vemos que la recta queda dividida en 5 partes. La primera parte serían los números menores que menos 1, la segunda los números entre menos 1 y 0, la tercera los números entre 0 y 2, la cuarta los números entre 2 y 3 y la quinta los números mayores que 3. Debemos mirar cuáles son los factores que representan el numerador y cuál es el denominador. Recordemos que 3 menos x y x menos 2 corresponden a la factorización del numerador y x al cuadrado y x más 1 a la factorización del denominador. En este caso debemos tener en cuenta que el denominador no debe ser 0, puesto que no podemos dividir entre 0. Pero como la inecuación tiene el signo menor o igual, el numerador sí puede ser 0. Es decir, que la operación de 3 menos x nos puede dar 0, por lo tanto x sí puede tomar el valor de 3 y x menos 2 también puede dar 0, o sea que x también puede tomar el valor de 2. Entonces, al identificar los 5 intervalos en los cuales queda dividida la recta real, tendríamos desde menos infinito hasta menos 1, sin incluir el menos 1, porque este valor haría que el denominador fuera 0. El otro intervalo es de menos 1 a 0, sin incluir los extremos, porque menos 1 y 0, al reemplazarlos en la expresión, hacen que el denominador sea 0. El tercer intervalo, de 0 sin incluir hasta 2 incluido, porque al reemplazar por 2, el que se vuelve 0 es el numerador, y el numerador sí puede ser 0. El cuarto intervalo iría desde 2 hasta 3, incluyendo los dos extremos, ya que esos dos valores, al reemplazarlos en la expresión, hacen que el numerador sea 0. Y el quinto intervalo iría desde 3 incluido hasta más infinito, ya que x sí puede tomar el valor de 3. Ahora lo que vamos a hacer es construir una tabla con los intervalos identificados y analizamos cada uno de los factores de la expresión. En los títulos de las columnas vamos a escribir los intervalos que hemos identificado anteriormente. De menos infinito a menos 1 abierto, de menos 1 a 0 abierto, de 0 a 2 abierto en 0 y cerrado en 2, de 2 a 3 cerrado y de 3 a más infinito cerrado en 3 y abierto en más infinito. Para el factor 3 menos x, que es uno de los factores del numerador, si reemplazamos la x por un número que esté entre menos infinito y menos 1, el resultado de la operación 3 menos x nos va a dar un número positivo. Si reemplazamos la x por un valor que esté comprendido entre menos 1 y 0, el resultado de la operación también nos va a dar un número positivo. Al reemplazar la x por un valor entre 0 y 2, incluyendo el 2, también nos va a dar el resultado de la operación un número positivo. Si reemplazamos la x por un valor de 2 a 3, el resultado también nos va a dar un número positivo. Y si reemplazamos la x por un valor mayor que 3, el resultado de la operación nos va a dar un número negativo. Para el factor x menos 2. Al reemplazar la x por un valor entre menos infinito y menos 1, el resultado de la operación es un número negativo. Si lo reemplazamos por un número entre menos 1 y 0 a la variable x, nos va a dar un número negativo. Reemplazando la x por un valor que está en el intervalo de 0 a 2, nos va a dar como resultado un número negativo. En el caso de 2 en particular, nos daría 0, que ni es positivo ni es negativo. Pero aquí estamos analizando específicamente, son para los valores que están entre esos dos extremos. En el caso de los valores comprendidos entre 2 y 3, nos daría un número positivo, y en el caso de reemplazar la x por un número mayor que 3, nos daría un número positivo.
El término x al cuadrado. Sabemos que x al cuadrado para cualquier número real siempre nos da positivo. Entonces, para cualquiera de los intervalos, al reemplazar la x, el resultado de la operación siempre va a ser positivo. En el caso de x más 1, si reemplazamos la x por un valor que esté entre menos infinito y menos 1, nos va a dar como resultado un número negativo. Si reemplazamos la x por un número que esté entre menos 1 y 0, nos va a dar un número positivo. Al reemplazar la x por un número entre 0 y 2, el resultado de la operación va a ser positivo. Reemplazando la x por un número entre 2 y 3, el resultado es positivo. Y si la reemplazamos por un número de 3 o más de 3, el resultado también nos va a dar positivo. Analicemos ahora el producto que teníamos en el numerador, 3 menos x por x menos 2. Para el primer intervalo de menos infinito a menos 1, sin incluir los extremos, 3 menos x es positivo y x menos 2 es negativo. Por lo tanto, el producto nos va a dar negativo. En el intervalo comprendido entre menos 1 y 0, 3 menos x es positivo y x menos 2 negativo, por lo tanto el producto es negativo. En el intervalo de 0 a 2, 3 menos x es positivo y x menos 2 negativo, por lo tanto el producto es negativo. En el intervalo de 2 a 3, ambos factores 3 menos x y x menos 2 son positivos, por lo tanto el producto es positivo. Y en el intervalo de 3 a infinito, x menos 2 es positivo y 3 menos x es negativo, por lo tanto el producto nos va a dar negativo. Veamos ahora el denominador, que sería x al cuadrado por x más 1. Para el intervalo de menos infinito a menos 1, x al cuadrado es positivo y x más 1 es negativo, por lo tanto el producto va a ser negativo. En los intervalos de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 a 3, ambos factores son positivos. Por lo tanto, el producto es positivo. Lo mismo sucede en el intervalo de 3 a infinito. Ahora analicemos el cociente de las dos expresiones. De menos infinito a menos 1, los dos términos, el numerador y el denominador, son negativos, por lo tanto el cociente va a dar positivo. De menos 1 a 0, el numerador es negativo, el denominador es positivo, por lo tanto el cociente es negativo. De 0 a 2, tenemos numerador negativo, denominador positivo, por lo tanto el cociente es negativo. De 2 a 3, ambos son positivos, por lo tanto el cociente es positivo. Y de 3 a infinito, el numerador es negativo y el denominador positivo, por lo tanto el cociente es negativo. Como debemos averiguar para qué valores de la expresión menos 4x al cuadrado más 20x menos 24 sobre x al cubo más x al cuadrado se obtienen valores menores o iguales que 0, miramos en qué casos el cociente nos da negativo. Y vemos que es de menos 1 a 0, sin incluir los extremos, de 0 a 2, incluyendo solamente el 2, y de 3 a infinito, incluyendo el 3. Entonces podemos establecer que la solución de la inecuación es el intervalo que va de menos 1 a 0, unido el intervalo que va de 0 a 2, unido el intervalo que va de 3 a más infinito. No incluimos los valores de menos 1 y 0, ya que estos hacen que el denominador sea 0. Sí incluimos los valores de 2 y 3, puesto que el numerador sí puede ser 0. Vemos que obtenemos la misma solución que en el método aplicado anteriormente. Este ejercicio también se puede resolver aplicando un método similar al primero que se usó en el ejercicio o el ejemplo 3. Habría que factorizar cada expresión y analizar cada uno de los factores del numerador por separado, los factores del denominador y luego el cociente. Tenemos aquí la bibliografía que se tomó como referencia para esta presentación.